El hombre le destrozó la casa a su suegra por humillarlo. Pero lo que sucedió después fue increíble. Carlos Mendoza, un hombre de 35 años, se miró al espejo una vez más, ajustando la corbata de su traje gris oscuro. Era un atuendo que reservaba para ocasiones especiales, y ciertamente, la cena de esa noche en casa de sus suegros calificaba como tal. Sin embargo, la expresión en su rostro reflejaba más aprensión que entusiasmo. Suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello negro, recién cortado para la ocasión. ¿Estás listo, cariño? La voz de su esposa, Elena, llegó desde el dormitorio. ¿Sabes cómo se pone mamá si llegamos tarde? Carlos cerró los ojos por un momento, tratando de reunir toda la paciencia que pudo. Sí, amor. Estoy listo, respondió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Elena apareció en el marco de la puerta del baño, radiante en un vestido azul que resaltaba sus ojos. A sus 32 años, era la viva imagen de su madre, Beatriz, cuando era joven. La misma elegancia natural, los mismos ojos verdes penetrantes, el mismo cabello castaño ondulado. Sin embargo, donde Elena irradiaba calidez y comprensión, su madre, Beatriz, parecía emanar un aura de crítica constante, especialmente cuando se trataba de Carlos. «Te ves muy guapo», dijo Elena, acercándose para darle un beso en la mejilla. «Gracias por hacer esto. Sé que las cenas con mis padres no son tu actividad favorita». Carlos se giró para mirar a su esposa, tomando sus manos entre las suyas. «Por ti, haría cualquier cosa», respondió con sinceridad. «Incluso soportar los comentarios mordaces de tu madre». Elena frunció el ceño ligeramente. «Vamos, no es tan malo. Mamá solo, bueno, ella tiene su forma de ser. Pero te quiere, a su manera». Carlos reprimió un resoplido de incredulidad. Si eso era amor, prefería el odio abierto. Al menos sería más honesto. Pero no dijo nada. No quería comenzar una discusión justo antes de la cena. En su lugar, se limitó a asentir y seguir a Elena fuera del apartamento. El viaje en coche hasta la casa de los padres de Elena fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Carlos repasaba mentalmente todas las posibles críticas que Beatriz podría lanzar esta noche, preparando respuestas diplomáticas. Era un ejercicio que había perfeccionado a lo largo de los años, desde que comenzó a salir con Elena hace una década. Recordaba vívidamente la primera vez que conoció a Beatriz. Había sido durante una cena similar a la de esta noche, aunque en aquel entonces, él y Elena apenas llevaban unos meses saliendo. Carlos había llegado nervioso pero optimista, ansioso por impresionar a los padres de la mujer que ya entonces sabía que amaba. Elena le había advertido que su madre podía ser un poco intensa, pero nada lo había preparado para la realidad de Beatriz Alvarado. Desde el momento en que cruzó el umbral de la elegante casa suburbana, Carlos sintió que cada uno de sus movimientos era escrutado y juzgado. Beatriz, una mujer de porte aristocrático y mirada aguda, lo había recibido con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres el famoso Carlos», había dicho, su tono dejando claro que famoso no era necesariamente un cumplido. «Elena nos ha hablado mucho de ti». La cena había sido un ejercicio de resistencia. Entre bocado y bocado, Beatriz había lanzado una serie de preguntas que más parecían un interrogatorio que una conversación casual. ¿Dónde había estudiado? ¿Cuáles eran sus planes de carrera? ¿Cómo pensaba mantener a una familia con su salario actual? Carlos había respondido lo mejor que pudo, tratando de mantener la compostura. Sí, había estudiado en la universidad estatal, no en una prestigiosa institución privada como Elena. Sí, trabajaba en una pequeña empresa de marketing, no en una gran corporación. Y sí, sus planes de carrera incluían eventualmente abrir su propia agencia, aunque aún estaba ahorrando capital para ello. Con cada respuesta, la expresión de Beatriz se había vuelto más y más crítica. Era evidente que Carlos no cumplía con sus expectativas para el novio de su hija. El padre de Elena, Roberto, había intentado suavizar la situación con comentarios amables y preguntas más ligeras, pero era claro quién llevaba la voz cantante en esa casa. Al final de la noche, mientras se despedían, Beatriz había mirado a Carlos directamente a los ojos y dicho: «Espero que entiendas la responsabilidad que conlleva salir con mi hija. Elena merece lo mejor». El mensaje había sido claro, en opinión de Beatriz, Carlos no era lo mejor. Desde entonces, cada interacción con su suegra había sido una batalla cuesta arriba. Incluso después de que Carlos y Elena se comprometieran y luego se casaran, la actitud de Beatriz hacia él apenas había mejorado. Siempre había una crítica velada,
un comentario mordaz, una comparación desfavorable con otros hombres que ella consideraba más exitosos o adecuados para su hija. El sonido de la voz de Elena sacó a Carlos de sus recuerdos. Ya llegamos, anunció, mientras él estacionaba el coche frente a la familiar casa de 2 pisos. Carlos tomó una respiración profunda antes de salir del vehículo. La casa de los Alvarado se alzaba imponente frente a ellos, un recordatorio constante de la diferencia en sus orígenes. Mientras la familia de Carlos había luchado para llegar a fin de mes en un modesto apartamento, Elena había crecido en esta casa espaciosa en uno de los mejores barrios de la ciudad. Elena entrelazó su brazo con el de Carlos mientras caminaban hacia la puerta. Todo saldrá bien, murmuró, dándole un apretón reconfortante. Papá hizo su famoso asado, y traje ese vino que tanto le gusta a mamá. Carlos asintió, agradecido por el intento de su esposa de aligerar el ambiente. Elena siempre había sido su roca, su apoyo constante frente a la desaprobación de Beatriz. A veces se preguntaba cómo 2 mujeres tan diferentes podían estar relacionadas. Antes de que pudieran tocar el timbre, la puerta se abrió, revelando a Beatriz Alvarado en toda su gloria. A sus 60 años, seguía siendo una mujer impresionante, con su cabello castaño perfectamente peinado y un vestido que gritaba diseñador exclusivo. Elena, cariño, exclamó Beatriz, abrazando a su hija. Qué bueno verte. Estás un poco pálida, ¿has estado comiendo bien? Luego, su mirada se posó en Carlos. La sonrisa en su rostro se congeló ligeramente. Carlos, dijo, con un tono notablemente menos entusiasta. Qué interesante elección de corbata. Y ahí estaba, pensó Carlos. Ni siquiera habían cruzado el umbral y ya había comenzado. Buenas noches, Beatriz, respondió, manteniendo un tono neutral. Gracias por invitarnos. Oh, no seas tonto, replicó Beatriz con una risa que sonaba forzada. Sabes que siempre eres bienvenido en nuestra casa. Después de todo, eres parte de la familia ahora, ¿no? El ahora resonó en los oídos de Carlos como un recordatorio de que, en opinión de Beatriz, él era un intruso en su perfecta familia. Roberto, el padre de Elena, apareció detrás de su esposa, su rostro amable una bienvenida visión. Pasen, pasen, exclamó, haciendo un gesto hacia el interior. La cena está casi lista. Carlos siguió a Elena al interior de la casa, sintiendo cómo la tensión en sus hombros aumentaba con cada paso. El living room de los Alvarado era exactamente como lo recordaba, impecablemente decorado, con muebles que probablemente costaban más que su salario anual. Fotos familiares adornaban las paredes y las repisas, mostrando a Elena en diferentes etapas de su vida. Carlos notó, no por primera vez, que las fotos de la boda, donde él aparecía, estaban convenientemente ubicadas en un rincón menos visible. Siéntense, por favor, indicó Beatriz, señalando el sofá. Roberto, ¿por qué no sirves algo de beber mientras termino de preparar la ensalada? Claro, querida, asintió Roberto. ¿Qué les apetece? Vino, tal vez. Trajimos una botella, mencionó Elena, entregándole la bolsa a su padre. Es ese Malbec que tanto le gusta a mamá. Beatriz echó un vistazo a la botella y arqueó una ceja. Oh, qué considerado. Aunque, si no me equivoco, este es de una cosecha inferior a la que solemos tomar. Pero estoy segura de que estará aceptable. Carlos sintió como su mandíbula se tensaba. Esa botella de vino había costado una suma considerable, elegida específicamente pensando en el gusto de Beatriz. Pero, como siempre, nada era suficientemente bueno para ella. Elena, sintiendo la tensión creciente, intervino rápidamente. Mamá, ¿necesitas ayuda en la cocina? Oh, no te preocupes, cariño, respondió Beatriz. Sé lo ocupada que estás con tu trabajo. Aunque, debo decir, me sorprende que aún tengas tiempo para cocinar en casa. Espero que Carlos no espere que llegues del trabajo a preparar la cena todos los días. Carlos abrió la boca para responder, pero Elena le dio un suave apretón en la mano, silenciándolo. En realidad, mamá, Carlos es un excelente cocinero. Nos turnamos para preparar las comidas. Beatriz pareció sorprendida por un momento. ¿En serio? Bueno, supongo que es una habilidad útil para un hombre tener estos días. Aunque, claro, nada puede compararse con una comida preparada con el amor de una madre. Roberto, sintiendo la necesidad de cambiar de tema, se dirigió a Carlos. Y dime, hijo, ¿cómo va el trabajo? Elena mencionó que estabas trabajando en un proyecto importante. Carlos agradeció internamente la intervención de su suegro. Roberto siempre había sido más amable y comprensivo que su esposa.
Sí, de hecho. Estamos manejando la campaña de marketing para el lanzamiento de un nuevo producto de tecnología. Es un proyecto desafiante, pero emocionante. Eso suena fascinante, exclamó Roberto genuinamente interesado. ¿Podrías contarnos más al respecto? Antes de que Carlos pudiera responder, Beatriz interrumpió desde la cocina. Oh, estoy segura de que no queremos aburrir a todos con detalles de trabajo durante la cena. Además, la comida está lista. ¿Por qué no pasamos al comedor? El grupo se trasladó al elegante comedor, donde la mesa estaba puesta con la mejor vajilla de los Alvarado. Carlos no pudo evitar notar que su lugar estaba en el extremo más alejado de Beatriz, como si ella quisiera mantener la mayor distancia posible entre ellos. Mientras se sentaban, Beatriz comenzó a servir la comida. Espero que todo sea de su agrado, comentó. Sé que algunas personas tienen gustos más simples, pero me he esforzado por preparar algo especial. Carlos sintió la puya dirigida hacia él. No era la primera vez que Beatriz insinuaba que sus gustos eran demasiado sencillos para el estándar de la familia. La conversación durante la cena fluyó de manera incómoda, con Beatriz dominando gran parte de ella. Hablaba de sus actividades en el club de campo, de los logros de los hijos de sus amigas y de las últimas tendencias en decoración de interiores. De vez en cuando, lanzaba preguntas a Elena sobre su trabajo y su vida, pero cada vez que Carlos intentaba participar en la conversación, Beatriz encontraba una forma sutil de desviarlo. Y dime, Elena, dijo Beatriz mientras servía el postre, ¿has pensado en solicitar ese ascenso del que hablamos la última vez? Sería una oportunidad maravillosa para ti. Elena pareció incómoda por un momento. Bueno, mamá, la verdad es que estoy bastante satisfecha con mi posición actual. Además, Carlos y yo hemos estado hablando sobre la posibilidad de formar una familia pronto, así que no estoy segura de que sea el momento adecuado para buscar más responsabilidades en el trabajo. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Beatriz se quedó inmóvil, con la cuchara de servir suspendida en el aire. Una familia, repitió, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Pero cariño, ¿no crees que es un poco prematuro? Apenas llevas unos años en tu carrera. Carlos sintió que era el momento de intervenir. Beatriz, comenzó, tratando de mantener un tono conciliador, Elena y yo hemos discutido esto extensamente. Creemos que estamos en un buen momento de nuestras vidas para dar este paso. La mirada que Beatriz le lanzó podría haber congelado el infierno. Oh. ¿Y crees que estás en condiciones de mantener a un niño, Carlos? Porque, hasta donde sé, tu situación financiera no es exactamente estable. Mamá, exclamó Elena, horrorizada. Eso es completamente injusto. Carlos tiene un buen trabajo y hemos estado ahorrando. Solo estoy siendo realista, querida, respondió Beatriz, sin apartar la mirada de Carlos. Criar a un niño es una responsabilidad enorme. Requiere estabilidad, seguridad, cosas que, francamente, no estoy segura de que Carlos pueda proporcionar. Carlos sintió que algo dentro de él se rompía. Años de comentarios hirientes, miradas de desaprobación y críticas veladas finalmente alcanzaron su punto de ebullición. Se levantó lentamente de la mesa, sus manos temblando ligeramente mientras las apoyaba sobre el mantel de lino. Beatriz, comenzó, su voz baja pero firme, he tolerado sus comentarios y su desprecio durante años por el amor que le tengo a Elena. He intentado ganarme su aprobación, he soportado sus críticas constantes, he hecho todo lo posible por ser el yerno que usted quería. Pero ya es suficiente. El comedor quedó en silencio absoluto. Elena miraba a su esposo con una mezcla de sorpresa y preocupación, mientras Roberto parecía incómodo, su mirada alternando entre su esposa y su yerno. Beatriz, por su parte, parecía genuinamente sorprendida por primera vez en la noche. Carlos continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Usted no tiene idea de lo duro que he trabajado para llegar a donde estoy. Vengo de una familia humilde, sí, y no tuve las mismas oportunidades que Elena. Pero eso no significa que sea menos capaz o menos digno de su hija. ¿Cómo te atreves?, exclamó Beatriz, recuperando la compostura. Estás en mi casa, comiendo en mi mesa, y tienes la audacia de hablarme así. Mamá, por favor, intervino Elena, su voz temblorosa. Carlos tiene razón. Has sido injusta con él desde el principio, pero Carlos ya no podía detenerse. Años de frustración reprimida estaban saliendo a la superficie. He construido una carrera por mis propios méritos. Amo a su hija más que a nada en este mundo y haría cualquier cosa por ella, incluyendo soportar su constante desprecio.
pero ya no más. No permitiré que siga menospreciando mis esfuerzos o cuestionando mi capacidad para ser un buen esposo y padre. Beatriz se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Todo lo que he hecho ha sido por el bien de Elena. ¿Crees que no veo cómo la has alejado de su familia, de sus ambiciones? Ella podría haber llegado tan lejos, y en cambio, está conformándose con esto. Hizo un gesto despectivo hacia Carlos. Mamá, basta, gritó Elena, lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos no me ha alejado de nada. Todas las decisiones que he tomado han sido mías. Él me apoya en todo lo que hago, cosa que es más de lo que puedo decir de ti últimamente. Roberto, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente intervino. Beatriz, creo que es suficiente. Carlos es parte de esta familia ahora y merece nuestro respeto, pero Beatriz parecía estar más allá de la razón en este punto. ¿Respeto? ¿Por qué? ¿Por arrastrar a nuestra hija a una vida mediocre? ¿Por hacerla conformarse con menos de lo que merece? Carlos sintió que la sangre le hervía en las venas. Cada palabra de Beatriz era como una puñalada, reafirmando todos los temores e inseguridades que había intentado superar a lo largo de los años. Sin pensarlo, golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear la vajilla. Suficiente, rugió. No vine aquí esta noche para ser insultado y humillado. Elena y yo somos adultos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Si no puede respetar eso, entonces quizás sea mejor que nos vayamos. Se giró hacia Elena, quien lo miraba con una mezcla de shock y comprensión. Lo siento, amor, dijo suavemente. Sé cuánto significan estas cenas para ti, pero no puedo seguir sometiéndonos a esto. Elena asintió lentamente, poniéndose de pie junto a su esposo. Tienes razón, dijo, su voz apenas un susurro. Luego, dirigiéndose a sus padres, añadió, lo siento, pero Carlos tiene razón. Esto no puede continuar así. Beatriz parecía estar en shock, como si no pudiera creer que su hija estuviera eligiendo el lado de Carlos. Elena, no puedes hablar en serio. ¿Vas a permitir que este advenedizo te aleje de tu familia? El viaje de regreso a casa fue tenso y silencioso. Carlos conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, mientras Elena miraba por la ventana, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. La explosión emocional en casa de sus padres había dejado a ambos agotados y conmocionados. Cuando finalmente llegaron a su apartamento, Carlos apagó el motor pero no hizo ningún movimiento para salir del coche. Se quedaron sentados en silencio por lo que pareció una eternidad. Lo siento, dijo finalmente Carlos, su voz apenas un susurro. No debí perder el control así. Elena se giró para mirarlo, sus ojos rojos e hinchados. No, Carlos. No te disculpes. Mi madre, ella cruzó una línea esta noche. Debí haber dicho algo antes, debí haberte defendido más. Carlos tomó la mano de su esposa, entrelazando sus dedos. No es tu culpa, amor. Has estado atrapada en medio de todo esto durante demasiado tiempo. Entraron al apartamento en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Carlos se dirigió directamente al bar y se sirvió un whisky, bebiéndolo de un trago. El alcohol quemó su garganta, pero no hizo nada para aliviar el nudo de ira y frustración que sentía en el pecho. Elena se sentó en el sofá, abrazando un cojín contra su pecho. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, su voz pequeña y vulnerable. Carlos se sentó junto a ella, pasando un brazo alrededor de sus hombros. No lo sé, cariño. Pero lo resolveremos juntos. Siempre lo hacemos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena alternaba entre la tristeza por el conflicto con su madre y la ira por años de maltrato hacia Carlos. Por su parte, Carlos luchaba contra una creciente sensación de resentimiento y un deseo de venganza que lo asustaba. Una semana después del incidente, Elena recibió una llamada de su padre. Tu madre se va de viaje por un mes, le informó Roberto. Dice que necesita tiempo para pensar. Tal vez esto sea bueno para todos. Nos dará tiempo para calmarnos y reflexionar. Elena compartió la noticia con Carlos esa noche durante la cena. Tal vez papá tenga razón, dijo, revolviendo distraídamente su comida. Quizás este tiempo apart nos ayude a todos a ganar perspectiva. Carlos asintió, pero su mente ya estaba trabajando en otra dirección. Una idea peligrosa comenzaba a formarse en su cabeza. Si Beatriz estaría fuera por un mes, eso significaba que la casa estaría vacía.
Una oportunidad perfecta para. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse del pensamiento. No podía considerar seriamente la idea de vengarse, ¿verdad? Eso lo convertiría en la persona terrible que Beatriz siempre había creído que era. Pero a medida que pasaban los días, la idea se negaba a desaparecer. Cada vez que recordaba las palabras hirientes de Beatriz, cada vez que veía la tristeza en los ojos de Elena, la tentación crecía. 2 semanas después de la partida de Beatriz, Carlos tomó una decisión. Esperó hasta que Elena se fue a trabajar, asegurándose de que tendría varias horas solo. Luego, tomó las llaves de repuesto de la casa de sus suegros que Elena guardaba para emergencias y se dirigió hacia allá. El viaje en coche fue un borrón. Carlos apenas registró el camino, su mente enfocada únicamente en lo que estaba a punto de hacer. Parte de él gritaba que se detuviera, que diera la vuelta, que esto solo empeoraría las cosas. Pero otra parte, una parte oscura y herida, lo impulsaba a seguir adelante. Cuando llegó a la casa de los Alvarado, se quedó sentado en el coche por varios minutos, observando la fachada impecable. ¿Cuántas veces había cruzado esa puerta sintiéndose pequeño e inadecuado? ¿Cuántas veces había salido de allí sintiéndose humillado y derrotado? Con un suspiro profundo, Carlos salió del coche y se dirigió a la puerta. Sus manos temblaban ligeramente mientras introducía la llave en la cerradura. Hubo un momento de duda justo antes de girarla, una última oportunidad de reconsiderar sus acciones. Pero el recuerdo de la voz despectiva de Beatriz resonó en su mente y toda duda se desvaneció. La puerta se abrió con un suave clic y Carlos entró en la casa. El silencio lo recibió, pesado y acusador. Por un momento, se quedó inmóvil en el vestíbulo, absorbiendo la atmósfera del lugar. Todo estaba exactamente como lo recordaba, impecable, elegante y frío como el hielo. Comenzó a moverse por la casa, su ira creciendo con cada paso. Cada objeto, cada mueble, cada adorno parecía burlarse de él, recordándole todas las veces que se había sentido inferior en este lugar. Llegó al living room y sus ojos se posaron en la repisa de la chimenea. Allí, en un lugar prominente, había una foto de Elena en su graduación universitaria. Carlos recordaba ese día vívidamente. Había estado tan orgulloso de Elena, tan feliz de compartir ese momento con ella, pero Beatriz había encontrado la manera de arruinarlo, insinuando que Elena podría haber ido a una universidad mejor si no hubiera estado distraída por su relación con Carlos. Sin pensarlo 2 veces, Carlos tomó la foto y la arrojó contra la pared. El cristal se hizo añicos, esparciendo fragmentos por todo el suelo. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo de salida. De repente, toda la ira, toda la frustración, todo el dolor que había estado reprimiendo durante años explotó. Con un rugido de rabia, Carlos comenzó a destrozar la habitación. Volcó mesas, arrancó cuadros de las paredes, hizo pedazos los cojines decorativos. Cada objeto destruido era una pequeña venganza contra Beatriz, contra sus años de menosprecio y críticas. Se movió por la casa como un tornado, dejando destrucción a su paso. En la cocina, arrojó platos y vasos al suelo, disfrutando del sonido de la porcelana fina haciéndose añicos. En el comedor, volcó la pesada mesa de roble donde tantas cenas incómodas habían tenido lugar. Cuando llegó al dormitorio principal, su furia alcanzó nuevas alturas. Este era el santuario de Beatriz, el lugar desde donde planeaba sus ataques contra él. Con una fuerza que no sabía que poseía, arrancó las cortinas de las ventanas, desgarró las sábanas de seda y volcó el tocador, enviando perfumes y joyas volando por la habitación. El armario de Beatriz fue su siguiente objetivo. Sacó vestidos y trajes diseñador, rasgándolos y arrojándolos al suelo. Cada prenda destruida era una venganza por cada vez que Beatriz había criticado su forma de vestir, por cada vez que lo había hecho sentir inferior por no poder permitirse ropa de marca. Finalmente, exhausto y jadeante, Carlos se detuvo en medio del caos que había creado. Miró a su alrededor, apenas reconociendo la habitación. Donde antes había reinado la elegancia y el orden, ahora solo quedaba destrucción. Lentamente, la adrenalina comenzó a disiparse, y la realidad de lo que acababa de hacer empezó a hundirse. ¿Qué había hecho? ¿En qué se había convertido? Con piernas temblorosas, Carlos se dejó caer al suelo, rodeado por los escombros de su venganza. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, lágrimas de ira, de vergüenza, de arrepentimiento. Permaneció así por lo que pareció una eternidad, tratando de procesar la magnitud de sus acciones. Finalmente, con un profundo suspiro, se puso de pie.
Tenía que salir de allí antes de que alguien lo descubriera. Mientras caminaba hacia la puerta, sus ojos se posaron en un espejo que milagrosamente había sobrevivido a su arrebato. La imagen que le devolvió la mirada lo dejó helado. ¿Quién era ese hombre con ojos salvajes y puños ensangrentados? ¿En qué se había convertido? Carlos salió de la casa tan sigilosamente como había entrado, cerrando la puerta tras de sí como si pudiera encerrar allí sus acciones. El viaje de regreso a casa fue un borrón de culpa y arrepentimiento. Cuando llegó a su apartamento, se sintió agradecido de que Elena aún no hubiera regresado del trabajo. Necesitaba tiempo para calmarse, para pensar en cómo iba a manejar esto. Se dirigió directamente al baño y se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió la mirada de un extraño. Tenía el pelo revuelto, los ojos enrojecidos, y había manchas de sangre en su camisa donde se había cortado con cristales rotos. Con manos temblorosas, se quitó la ropa y se metió en la ducha, dejando que el agua caliente lavara la evidencia física de su crimen. Pero nada podía lavar la culpa que sentía. Mientras el agua corría sobre él, Carlos comenzó a darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. No solo había destruido la propiedad de otra persona, sino que había traicionado la confianza de Elena. ¿Cómo iba a explicarle esto? ¿Cómo podría mirarla a los ojos y decirle que había destrozado la casa de sus padres en un ataque de ira? Salió de la ducha sintiéndose físicamente limpio pero emocionalmente devastado. Se vistió mecánicamente y luego se sentó en el borde de la cama, su mente dando vueltas. ¿Debería confesarlo todo a Elena? ¿Debería ir a la policía y entregarse? ¿O debería guardar silencio y esperar que nadie sospechara de él? El sonido de la puerta principal abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Elena estaba en casa. Carlos, llamó ella desde el pasillo. ¿Estás aquí? Carlos tomó una respiración profunda, tratando de componerse. Sí, amor. Estoy en el dormitorio, respondió, sorprendido por lo normal que sonaba su voz. Elena entró en la habitación, una sonrisa cansada en su rostro. Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu día? Carlos sintió que su corazón se rompía un poco más. ¿Cómo podía mentirle a esta mujer que confiaba en él, que lo amaba incondicionalmente? Estuvo interesante, respondió vagamente. ¿Y el tuyo? Elena se sentó junto a él en la cama, apoyando su cabeza en su hombro. Agotador. Pero mejor ahora que estoy en casa contigo. Carlos pasó un brazo alrededor de ella, abrazándola con fuerza. El peso de su secreto lo aplastaba, pero no encontraba las palabras para confesarse. ¿Estás bien?, preguntó Elena, notando su tensión. Te noto un poco distante. Carlos forzó una sonrisa. Estoy bien, solo cansado. Ha sido un día largo. Elena asintió, aceptando su explicación. ¿Qué te parece si pedimos algo para cenar? No tengo energía para cocinar esta noche. Suena perfecto, respondió Carlos, agradecido por la distracción. Mientras Elena hacía el pedido, Carlos se quedó sentado en la cama, su mente un torbellino de culpa y miedo. ¿Cómo iba a vivir con esto? ¿Cómo podía mirar a Elena a los ojos sabiendo lo que había hecho? Los días siguientes fueron una tortura para Carlos. Cada vez que sonaba el teléfono, temía que fuera alguien informándole sobre el vandalismo en casa de los Alvarado. Cada vez que Elena mencionaba a sus padres, sentía que su corazón se detenía. Una semana después del incidente, Elena recibió una llamada de su padre. Carlos observó con el corazón en la garganta cómo su esposa hablaba por teléfono, temiendo lo peor. Papá, dijo Elena, su voz llena de preocupación. ¿Qué pasa? Te oyes alterado. Carlos contuvo la respiración, seguro de que este era el momento en que todo se derrumbaría. ¿Qué?, exclamó Elena, su rostro palideciendo. ¿Estás seguro? ¿Cómo pudo pasar algo así? Carlos sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Este era el fin. Elena lo sabría todo, lo odiaría, lo dejaría. Por supuesto, papá, continuó Elena. Iremos enseguida. Sí, llevaré a Carlos conmigo. Cuando Elena colgó el teléfono, se giró hacia Carlos con una expresión de shock. No vas a creer esto, dijo, su voz temblorosa. Alguien entró en casa de mis padres y lo destrozó todo. Papá dice que parece una zona de guerra. Carlos sintió que iba a vomitar. Eso es terrible, logró decir. ¿Están tus padres bien? Elena asintió. Sí, gracias a Dios. Mamá aún está de viaje y papá estaba en casa de mi tío. Pero quiere que vayamos a ver el daño y ayudar a limpiar. ¿Puedes venir conmigo? Carlos quería negarse.
La idea de volver a esa casa, de ver de cerca la destrucción que había causado, lo aterrorizaba. Pero sabía que negarse solo levantaría sospechas. Por supuesto, dijo, odiando lo falsa que sonaba su voz. Estoy aquí para lo que necesites. El viaje a casa de los Alvarado fue una pesadilla para Carlos. Cada kilómetro que recorrían lo acercaba más a la escena de su crimen, a la evidencia física de su momento de debilidad. Sus manos sudaban mientras agarraba el volante, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no exceder el límite de velocidad, temeroso de llamar la atención de algún policía. Elena, ajena al tormento interno de su esposo, hablaba sin parar, alternando entre la preocupación por el estado de la casa y la indignación por el acto vandálico. No puedo creer que alguien haya hecho algo así, decía, sacudiendo la cabeza. ¿Qué clase de persona destruye la propiedad de otros de esa manera? Cada palabra era como un puñal para Carlos. Tal vez tenían sus razones, murmuró, incapaz de contenerse. Elena lo miró sorprendida. ¿Razones? ¿Qué razón podría justificar algo así? Carlos se encogió de hombros, tratando de parecer casual. No lo sé. Tal vez estaban desesperados, o heridos, o simplemente son unos criminales, interrumpió Elena. No hay excusa para este tipo de comportamiento, Carlos. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso. Cuando finalmente llegaron a la casa de los Alvarado, Carlos tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para salir del coche. Sus piernas se sentían como plomo mientras caminaba hacia la entrada, donde Roberto los esperaba con una expresión de angustia en su rostro. Gracias por venir tan rápido, dijo Roberto, abrazando a su hija. Luego, para sorpresa de Carlos, lo abrazó a él también. Me alegro de que estén aquí. Necesito toda la ayuda posible para limpiar este desastre. Carlos sintió que su garganta se cerraba. El abrazo de Roberto, lleno de confianza y afecto, solo intensificó su sentimiento de culpa. ¿Cómo reaccionaría este hombre si supiera la verdad? Entraron en la casa, y Carlos tuvo que contener un jadeo de sorpresa. La destrucción era aún peor de lo que recordaba. En la luz del día, el caos que había creado era abrumador. Muebles volcados, cristales rotos, objetos personales esparcidos por todas partes. Era como si un huracán hubiera pasado por la casa. Elena llevó una mano a su boca, sus ojos llenos de lágrimas. «Oh, papá», susurró. «Esto es horrible». Roberto asintió tristemente. «Lo sé, cariño. Pero estamos juntos, y lo arreglaremos. Siempre lo hacemos». Carlos se sentía enfermo. La enormidad de lo que había hecho lo golpeó con toda su fuerza. No solo había destruido objetos materiales, sino que había causado un dolor emocional incalculable a las personas que más le importaban. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Roberto señaló el living room. Creo que deberíamos comenzar por aquí. Es donde más daño hay. Los tres se pusieron a trabajar en silencio, recogiendo trozos de vidrio, enderezando muebles, tratando de restaurar algo de orden en el caos. Con cada objeto que Carlos tocaba, con cada pieza que recogía, sentía que su culpa crecía. Cada rasguño, cada abolladura, cada grieta era un recordatorio de su momento de locura. Mientras trabajaban, Roberto comenzó a hablar, su voz cargada de emoción. Saben, cuando vi esto por primera vez, estaba furioso. Quería encontrar a quien lo hizo y hacerle pagar. Pero luego, mientras limpiaba, empecé a pensar. ¿Qué lleva a una persona a hacer algo así? ¿Cuánto dolor, cuánta ira debe sentir alguien para causar tanta destrucción? Carlos sintió que su corazón se detenía. ¿Acaso Roberto sospechaba algo? Elena miró a su padre con sorpresa. Papá, no me digas que estás justificando esto. Roberto negó con la cabeza. No lo justifico, cariño. Pero me hace pensar. ¿Y si, de alguna manera, nosotros contribuimos a esto? ¿Y si alguien se sintió tan herido, tan despreciado por nosotros que esto fue su forma de desquitarse? Carlos no pudo contenerse más. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Roberto, yo. Pero antes de que pudiera continuar, el teléfono de Roberto sonó. Era Beatriz. Beatriz, contestó Roberto. Sí, estoy en casa. Elena y Carlos están aquí ayudándome a limpiar. No, no tienes que volver antes. Podemos manejar esto. Mientras Roberto hablaba por teléfono, Carlos sintió la mirada de Elena sobre él. Cuando se giró para mirarla, vio confusión y preocupación en sus ojos. Carlos, ¿qué ibas a decir?,
preguntó Elena en voz baja. Carlos abrió la boca, listo para confesarlo todo. Pero en ese momento, Roberto terminó su llamada. Tu madre está muy alterada, dijo, dirigiéndose a Elena. Quiere volver inmediatamente, pero le dije que no era necesario. Que podíamos manejar esto. Elena asintió, pero sus ojos seguían fijos en Carlos. Papá, ¿podrías darnos un minuto a Carlos y a mí? Roberto pareció sorprendido, pero asintió. Claro, iré a hacer café para todos. Cuando Roberto salió de la habitación, Elena se giró hacia Carlos, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y sospecha. Carlos, dijo lentamente, ¿hay algo que quieras decirme? Carlos sintió que el mundo se detenía. Este era el momento. Podía mentir, podía inventar una excusa, podía desviar la conversación. Pero mientras miraba a los ojos de la mujer que amaba, supo que no podía seguir viviendo con esta mentira. Con un suspiro tembloroso, Carlos se dejó caer en el sofá medio destruido. Elena, comenzó, su voz apenas un susurro, tengo que confesarte algo. Algo terrible. Elena se sentó junto a él, tomando sus manos entre las suyas. ¿Qué es, Carlos? Sabes que puedes decirme cualquier cosa. Carlos cerró los ojos, reuniendo todo su coraje. Cuando los abrió de nuevo, vio preocupación y amor en los ojos de Elena. Eso solo hizo que lo que tenía que decir fuera aún más difícil. Fui yo, dijo finalmente, las palabras saliendo como un torrente. Yo hice esto. Yo destruí la casa. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Elena soltó sus manos como si quemaran, retrocediendo en el sofá. ¿Qué? Susurró, su voz llena de incredulidad. Carlos, ¿de qué estás hablando? Carlos sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Lo siento tanto, Elena. No sé qué me pasó. Estaba tan enojado, tan herido por todo lo que tu madre ha dicho y hecho a lo largo de los años. Y cuando supe que estaba de viaje, yo perdí el control. Elena se puso de pie, alejándose de él como si fuera un extraño. No, dijo, sacudiendo la cabeza. No, esto no puede ser verdad. Tú no harías algo así. No el hombre que conozco y amo. Lo sé, dijo Carlos, su voz quebrándose. Yo tampoco me reconozco. He estado atormentado desde que sucedió. Quería decírtelo, pero tenía tanto miedo de perderte. Elena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Cómo pudiste, Carlos? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi familia? A mí. Antes de que Carlos pudiera responder, escucharon pasos acercándose. Roberto regresaba con el café. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Elena, el pánico evidente en su voz. Carlos se puso de pie, limpiándose las lágrimas. Tengo que decirle la verdad a tu padre. Es lo correcto. Elena lo miró por un largo momento, como si estuviera viendo a un extraño. Finalmente, asintió. Sí, es lo correcto. Pero Carlos, no sé si puedo perdonarte por esto. Sus palabras fueron como un puñal en el corazón de Carlos, pero sabía que se las merecía. Había traicionado la confianza de todos los que le importaban y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Roberto entró en la habitación, llevando una bandeja con tazas de café. Se detuvo en seco cuando vio las expresiones en los rostros de Elena y Carlos. ¿Qué sucede?, preguntó, dejando la bandeja sobre una mesa. ¿Pasó algo? Carlos dio un paso adelante, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Roberto, comenzó, su voz temblando, hay algo que necesito decirte. Roberto lo miró con preocupación. ¿Qué es, hijo? Carlos tomó una respiración profunda, preparándose para las palabras que cambiarían todo. Fui yo quien destruyó tu casa. Lo siento mucho. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto miró a Carlos, luego a Elena y de vuelta a Carlos. Su expresión pasó de la confusión al shock y finalmente a algo que Carlos no pudo identificar. Tú, dijo finalmente Roberto, su voz apenas audible. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué harías algo así? Carlos sintió que las palabras salían de él como un torrente. Les contó todo, los años de menosprecio por parte de Beatriz, la constante sensación de no ser suficiente, la ira que había estado acumulando. Les habló de cómo, en un momento de debilidad, había tomado las llaves y venido a la casa, dejando que toda su frustración y dolor se manifestaran en un acto de destrucción. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de Roberto cambiaba. La ira inicial dio paso a algo más complejo, una mezcla de decepción, comprensión y tristeza. Cuando Carlos terminó de hablar, el silencio volvió a caer sobre la habitación.
Elena estaba sentada en el sofá, su rostro enterrado entre sus manos. Roberto se había alejado, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Finalmente, Roberto se giró hacia Carlos. «¿Sabes lo que has hecho, verdad?», preguntó, su voz cansada. Carlos asintió, incapaz de mirar a Roberto a los ojos. «Lo sé, y lo siento tanto. Entenderé si quieren presentar cargos contra mí». «Lo merezco». Para su sorpresa, Roberto negó con la cabeza. «No, Carlos. No voy a presentar cargos». Tanto Carlos como Elena miraron a Roberto con asombro. «Pero papá», comenzó Elena, «¿cómo puedes?». Roberto levantó una mano para silenciarla. «Lo que Carlos hizo es inexcusable. Pero también entiendo que esto no sucedió en el vacío. Hemos fallado como familia, todos nosotros. Beatriz con su constante crítica y desprecio, yo por no haber intervenido antes, y tú, Elena, por no haber defendido a tu esposo como debías». Se giró hacia Carlos. «Y tú, hijo, por no haber hablado, por haber guardado todo ese resentimiento hasta que explotó de la peor manera posible». Carlos sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. «Lo siento tanto, Roberto. Haré lo que sea para compensar esto». Roberto asintió lentamente. «Sí, lo harás. Vas a ayudar a reparar cada cosa que rompiste. Vas a pagar por lo que no se pueda arreglar. Y vas a tener que encontrar una manera de reconstruir la confianza que has roto, no solo con los objetos, sino con las personas». Se acercó a Carlos y puso una mano en su hombro. «Y cuando Beatriz regrese, vamos a tener una larga conversación familiar. Todas las cartas sobre la mesa. Es hora de que dejemos de fingir que todo está bien cuando claramente no lo está». Elena se puso de pie, acercándose a su padre y su esposo. «Papá, yo, no sé qué decir. ¿Cómo puede ser tan comprensivo?». Roberto sonrió tristemente. «Porque, cariño, a veces el perdón es más poderoso que el castigo. Y porque, a pesar de todo, Carlos sigue siendo parte de esta familia. Y las familias, por muy disfuncionales que sean, se mantienen unidas y trabajan en sus problemas». Carlos sintió una oleada de gratitud y vergüenza. «No merezco tu comprensión, Roberto». «Tal vez no», respondió Roberto. «Pero la tienes. Ahora depende de ti demostrar que fue la decisión correcta». Los tres se quedaron en silencio por un momento, el peso de lo sucedido y lo que estaba por venir pesando sobre ellos. Finalmente, Roberto habló de nuevo. «Bien, tenemos mucho trabajo por hacer. Tanto en esta casa como en nuestra familia. ¿Qué les parece si empezamos?». Carlos y Elena asintieron, y los tres se pusieron a trabajar, comenzando la larga tarea de reconstrucción, no solo de la casa, sino de las relaciones que se habían dañado. Mientras limpiaban y reparaban, Carlos no podía dejar de pensar en lo que sucedería cuando Beatriz regresara. ¿Cómo reaccionaría al saber la verdad? ¿Sería capaz de perdonarlo alguna vez? Y más importante aún, ¿podrían todos aprender de esta experiencia y construir una relación familiar más fuerte y saludable? Solo el tiempo lo diría. Por ahora, Carlos sabía que tenía un largo camino por delante para redimirse. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, de las cenizas de esta destrucción podría surgir algo mejor. Los días que siguieron a la confesión de Carlos fueron un torbellino de emociones y actividad. La casa de los Alvarado se convirtió en un hervidero de trabajo constante, con Carlos a la cabeza de los esfuerzos de reparación. Cada día, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, se dedicaba a la ardua tarea de reconstruir lo que había destruido. Elena, por su parte, oscilaba entre la decepción y la comprensión. Ver a su esposo trabajar incansablemente para reparar el daño que había causado despertaba en ella sentimientos encontrados. Por un lado, todavía luchaba por reconciliar al hombre que amaba con el que había sido capaz de tal acto de destrucción. Por otro, no podía negar el arrepentimiento genuino que veía en cada gota de sudor que Carlos derramaba en su labor de restauración. Roberto, sorprendentemente, se convirtió en un pilar de apoyo para ambos. Su decisión de no presentar cargos y, en cambio, optar por un camino de reconciliación y sanación familiar había cambiado la dinámica de manera fundamental. Pasaba horas trabajando junto a Carlos y en los momentos de descanso, mantenían largas conversaciones que a menudo terminaban con ambos hombres al borde de las lágrimas. Fue durante una de estas conversaciones, mientras compartían un merecido descanso en el porche recién reparado, que Roberto abordó el tema que todos habían estado evitando. «Carlos», comenzó, su voz cargada de una seriedad que hizo que el joven se tensara, «Beatriz regresa mañana». Carlos sintió que su corazón se detenía por un momento.
A pesar de todo el trabajo que habían realizado, a pesar de los avances en su relación con Roberto y Elena, la perspectiva de enfrentarse a Beatriz lo llenaba de terror. Lo sé, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. No sé si estoy preparado para enfrentarla. Roberto asintió comprensivamente. Nadie lo estaría en tu situación. Pero es necesario. Es hora de que todos nos enfrentemos a la verdad y comencemos a sanar como familia. Carlos miró a su suegro con una mezcla de gratitud y temor. ¿Crees que alguna vez podrá perdonarme? Roberto guardó silencio por un momento, considerando cuidadosamente su respuesta. Beatriz es complicada, dijo finalmente. Ha pasado toda su vida construyendo muros a su alrededor, protegiendo una vulnerabilidad que pocos han llegado a ver, pero también es capaz de una compasión y un amor profundos, aunque no siempre sepa expresarlos de la mejor manera. Se giró para mirar a Carlos directamente a los ojos. No será fácil, hijo. Pero creo que si todos ponemos de nuestra parte, podemos salir de esto como una familia más fuerte y unida. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Haré todo lo que esté en mis manos para arreglar esto, Roberto. Lo prometo. El día siguiente amaneció con una tensión palpable en el aire. Elena, Carlos y Roberto esperaban en la sala de estar, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El sonido de un coche estacionando frente a la casa hizo que todos se tensaran. Momentos después, la puerta se abrió y Beatriz entró, su presencia llenando inmediatamente la habitación. Se detuvo en seco al ver a todos reunidos, sus ojos recorriendo rápidamente la sala, notando los cambios y reparaciones. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz mezclando confusión y sospecha. Roberto, ¿por qué están todos aquí? ¿Y por qué la casa se ve diferente? Roberto se puso de pie, acercándose a su esposa. Beatriz, cariño, tenemos que hablar. Han pasado muchas cosas mientras estabas fuera. Los siguientes minutos fueron un torrente de emociones. Roberto explicó la situación lo más suavemente que pudo, pero no había forma de suavizar la verdad. Con cada palabra, el rostro de Beatriz pasaba de la incredulidad al shock y finalmente a una ira fría y controlada. Cuando Roberto terminó de hablar, el silencio que cayó sobre la habitación era tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en Beatriz, esperando su reacción. Finalmente, Beatriz habló, su voz temblando ligeramente. Déjenme ver si entendí bien, comenzó, sus ojos clavados en Carlos. Entraste en nuestra casa, destruiste nuestras posesiones, y luego tuviste la audacia de quedarte aquí, jugando a la familia feliz mientras yo estaba fuera. Carlos se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. Beatriz, yo. No, lo interrumpió ella, levantando una mano. No quiero oír tus excusas. Quiero que salgas de mi casa ahora mismo. Y no quiero volver a verte nunca más. Elena se levantó de un salto. Mamá. No puedes hacer eso. Carlos es mi esposo, es parte de esta familia. Beatriz se giró hacia su hija, sus ojos llameando. ¿Familia? ¿Llamas familia a alguien que destruye todo lo que hemos construido? No, Elena. Esto termina aquí y ahora. Roberto intentó intervenir. Beatriz, por favor, escúchanos. Sé que esto es un shock, pero, un shock, repitió Beatriz, su voz elevándose. Esto es una traición, Roberto. Y no puedo creer que tú lo hayas permitido. Que hayas dejado que este criminal se quede en nuestra casa. Carlos dio un paso al frente, su voz temblando pero determinada. Beatriz, entiendo su ira. Lo que hice es imperdonable, lo sé. Pero por favor, déjeme explicarle. No hay nada que explicar, gritó Beatriz. Destruiste mi hogar, Carlos. El hogar que Roberto y yo construimos con tanto esfuerzo. ¿Tienes idea de lo que significa eso para mí? Y entonces, para sorpresa de todos, Beatriz hizo algo que nadie la había visto hacer en años, comenzó a llorar. No eran lágrimas de ira o frustración, sino un llanto profundo y desgarrador que sacudía todo su cuerpo. Elena se acercó a su madre, intentando abrazarla, pero Beatriz la apartó. No, Elena. No puedo con esto ahora. Sin decir otra palabra, Beatriz dio media vuelta y salió de la habitación, el sonido de sus pasos resonando en la escalera mientras subía al segundo piso. El silencio que quedó en su ausencia era ensordecedor. Carlos se dejó caer en el sofá, su rostro enterrado entre sus manos. Elena estaba de pie, congelada, mirando el espacio vacío donde su madre había estado.
Roberto, por su parte, parecía repentinamente muy viejo y cansado. Bueno, dijo finalmente Roberto, su voz quebrándose ligeramente, eso no salió exactamente como esperábamos. Elena se giró hacia su padre, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué vamos a hacer ahora, papá? Roberto suspiró profundamente. Por ahora, vamos a darle a tu madre algo de espacio. Necesita tiempo para procesar todo esto. Y nosotros necesitamos tiempo para pensar en nuestro próximo paso. Carlos levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Tal vez debería irme. Mi presencia aquí solo está empeorando las cosas. No, dijo Elena firmemente, sentándose junto a su esposo y tomando su mano. No vamos a dejar que esto nos separe. Somos una familia, y vamos a enfrentar esto juntos. Roberto asintió, acercándose a la pareja. Elena tiene razón, Carlos. Huir ahora no resolverá nada. Tenemos que enfrentar esto, por difícil que sea. Los días siguientes fueron tensos en la casa de los Alvarado. Beatriz se mantenía en su habitación la mayor parte del tiempo, saliendo solo para comer o usar el baño. Cuando se cruzaba con Carlos, lo ignoraba completamente, como si fuera invisible. Carlos, por su parte, continuaba trabajando incansablemente en la casa. Cada objeto reparado, cada pared repintada, era un intento desesperado de enmendar no solo el daño físico, sino también el emocional que había causado. Una semana después del regreso de Beatriz, mientras Carlos trabajaba en el jardín, escuchó una voz que lo hizo congelarse. ¿Por qué lo hiciste? Se giró lentamente para encontrar a Beatriz de pie en la puerta del patio, sus ojos fijos en él. Era la primera vez que le hablaba directamente desde su regreso. Carlos se puso de pie, limpiándose las manos en los pantalones nerviosamente. Beatriz, yo, no quiero excusas, lo interrumpió ella. Quiero la verdad. ¿Por qué destruiste mi casa? Carlos tomó una respiración profunda, sabiendo que este momento podría ser su única oportunidad. Porque estaba herido, comenzó, su voz temblando ligeramente. Porque durante años me he sentido menospreciado, juzgado, como si nunca fuera lo suficientemente bueno para su hija o para esta familia. Beatriz lo miró en silencio, su expresión indescifrable. Sé que no es una excusa, continuó Carlos. Lo que hice es imperdonable. Pero en ese momento, toda la frustración, todo el dolor que había estado reprimiendo, simplemente, explotó. Para su sorpresa, Beatriz no lo interrumpió. Siguió escuchando en silencio mientras Carlos le contaba todo, cómo se había sentido a lo largo de los años, cómo había intentado ganarse su aprobación, cómo cada crítica y cada mirada de desaprobación lo habían herido profundamente. Cuando terminó de hablar, Carlos se sentía emocionalmente agotado. Había puesto todo sobre la mesa, exponiendo sus vulnerabilidades más profundas. Beatriz permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló, su voz sorprendentemente suave. Nunca pensé que mis palabras pudieran tener tanto poder. Carlos la miró, sorprendido por la nota de reflexión en su voz. Toda mi vida, continuó Beatriz, he creído que la excelencia se lograba a través de la crítica y el perfeccionismo. Así es como me criaron, y así es como he vivido. Nunca se me ocurrió que podría estar causando tanto daño. Dio un paso hacia Carlos, y por primera vez, él vio vulnerabilidad en sus ojos. No justifico lo que hiciste, dijo firmemente. Pero, tal vez yo también tengo parte de culpa en esto. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Beatriz, lo siento tanto. Daría cualquier cosa por poder deshacer lo que hice. Beatriz asintió lentamente. Lo sé. Y he visto lo duro que has estado trabajando para reparar el daño. Eso significa algo. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de años de malentendidos y resentimientos entre ellos. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente, dijo finalmente Beatriz. Pero estoy dispuesta a intentar. Por Elena, por esta familia, y tal vez, por nosotros mismos. Carlos sintió que una oleada de alivio lo invadía. No era perdón, no era una resolución completa, pero era un comienzo. Un rayo de esperanza en lo que había parecido una situación sin salida. Gracias, dijo simplemente, sabiendo que no había palabras suficientes para expresar lo que sentía en ese momento. Beatriz asintió una vez más y luego, sin decir nada más, volvió a entrar en la casa. Carlos se quedó en el jardín, procesando lo que acababa de suceder. Sentía como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros, aunque sabía que el camino por delante aún sería largo y difícil. Esa noche, durante la cena, Beatriz se unió a la familia en la mesa por primera vez desde su regreso.
El ambiente aún era tenso, pero ya no había esa hostilidad abierta que había caracterizado los días anteriores. Mientras comían, Roberto miró a su alrededor y luego habló. Creo que es hora de que tengamos esa conversación familiar que hemos estado posponiendo, dijo suavemente. Todos asintieron, sabiendo que este momento era inevitable. He estado pensando mucho en todo esto, comenzó Roberto. Y creo que lo que sucedió, por terrible que fuera, nos ha dado una oportunidad única. Una oportunidad para reconstruir nuestra familia sobre bases más sólidas. Beatriz lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir, Roberto? Quiero decir que todos hemos cometido errores, respondió él. Todos hemos contribuido, de una forma u otra, a la situación que nos llevó a este punto. Y ahora tenemos la oportunidad de corregir esos errores, de aprender de ellos y crecer como familia. Elena asintió, tomando la mano de Carlos. Papá tiene razón. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos decidir cómo avanzamos desde aquí. Carlos miró a cada uno de ellos, sintiendo una mezcla de culpa y esperanza. Sé que he causado un daño terrible, dijo. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para repararlo. No solo la casa, sino nuestra relación como familia. Beatriz lo miró por un largo momento antes de hablar. Y yo necesito aprender a ser más comprensiva, más abierta. He pasado tanto tiempo juzgando que olvidé cómo aceptar y apoyar. Roberto sonrió suavemente. Esto no será fácil. Tendremos que trabajar duro, ser pacientes unos con otros, y sobre todo, ser honestos. Pero creo que podemos hacerlo. Y así, en esa mesa de comedor que había sido testigo de tantas cenas tensas y silencios incómodos, la familia Alvarado comenzó el difícil proceso de reconstrucción. Los días siguientes trajeron consigo una serie de conversaciones honestas y, a menudo, dolorosas. Cada miembro de la familia tuvo que enfrentarse a verdades incómodas sobre sí mismo y los demás. Para Beatriz, esto significó reconocer el impacto devastador que sus críticas constantes habían tenido no solo en Carlos, sino también en Elena y Roberto. Con la ayuda de un terapeuta familiar que Roberto había sugerido, Beatriz comenzó a explorar las raíces de su perfeccionismo y su necesidad de control. Creo que siempre tuve miedo, confesó Beatriz durante una de estas sesiones. Miedo de no ser lo suficientemente buena, de que mi familia no fuera perfecta. Y en mi intento de controlar todo, terminé alejando a las personas que más amo. Carlos, por su parte, tuvo que enfrentarse a su propia ira reprimida y a los patrones de comunicación poco saludables que había desarrollado a lo largo de los años. Nunca aprendí a expresar mis sentimientos de manera saludable, admitió. Siempre pensé que tenía que ser fuerte, que mostrar vulnerabilidad era una debilidad. Y eso me llevó a acumular tanto resentimiento que finalmente explotó de la peor manera posible. Elena, atrapada entre su amor por Carlos y su lealtad hacia sus padres, tuvo que aprender a establecer límites saludables y a comunicar sus propias necesidades. Me di cuenta de que siempre estaba tratando de complacer a todos, dijo. A mis padres, a Carlos, a todos menos a mí misma. Y en el proceso, permití que esta situación se deteriorara hasta llegar a este punto. Roberto, quien siempre había tratado de ser el pacificador de la familia, tuvo que reconocer cómo su silencio y su falta de acción habían contribuido al problema. Pensé que al no tomar partido estaba manteniendo la paz, reflexionó. Pero en realidad, estaba permitiendo que el conflicto creciera bajo la superficie. Debía haber intervenido antes, debía haber fomentado una comunicación más abierta en nuestra familia. A medida que pasaban las semanas, pequeños cambios comenzaron a notarse en la dinámica familiar. Las cenas, que antes habían sido campos de batalla silenciosos, se convirtieron en momentos de conversación genuina. Beatriz aprendió a morderse la lengua antes de hacer comentarios críticos y, en su lugar, comenzó a hacer preguntas, mostrando un interés genuino en las vidas de Elena y Carlos. Carlos, por su parte, continuó trabajando incansablemente en la restauración de la casa, pero ahora lo hacía con un espíritu diferente. Ya no era solo una forma de expiación, sino un acto de amor y compromiso con su familia. A menudo, Beatriz se unía a él en estos proyectos y en el proceso de reconstruir físicamente la casa, comenzaron a reconstruir su relación. Un día, mientras trabajaban juntos en repintar el living room, Beatriz se detuvo y miró a Carlos con una expresión pensativa. «Sabes», comenzó, «nunca te he dicho esto, pero admiro tu ética de trabajo. La forma en que te has dedicado a reparar todo, es impresionante». Carlos la miró sorprendido. ¿Era el primer cumplido directo que Beatriz le había hecho en? Bueno, posiblemente siempre. Gracias, Beatriz, respondió, sintiendo una mezcla de orgullo y vergüenza.
aunque desearía que las circunstancias fueran diferentes. Beatriz asintió, un destello de tristeza cruzando su rostro. Yo también. Pero quizás necesitábamos esto para realmente vernos los unos a los otros. Carlos consideró sus palabras por un momento. Creo que tiene razón. Aunque desearía que hubiéramos podido llegar a este punto sin toda la destrucción. La vida rara vez es tan simple, dijo Beatriz con una pequeña sonrisa. Pero lo importante es que estamos aquí ahora, trabajando juntos. Y eso significa mucho para mí. Ese pequeño intercambio marcó un punto de inflexión en su relación. A partir de ese momento, Beatriz y Carlos comenzaron a desarrollar un entendimiento mutuo que nunca antes habían tenido. Elena, observando estos cambios, sentía una mezcla de alivio y asombro. Ver a su madre y a su esposo trabajando juntos, compartiendo conversaciones casuales e incluso riendo ocasionalmente, era algo que nunca había creído posible. Una noche, mientras ella y Carlos se preparaban para dormir, Elena no pudo contener más sus pensamientos. Es increíble, ¿no?, dijo, sentándose en el borde de la cama. Hace unas semanas, pensé que nuestra familia estaba destrozada para siempre. Y ahora, Carlos se sentó junto a ella, tomando su mano. Lo sé. A veces todavía me cuesta creerlo. Hay momentos en los que espero despertar y descubrir que todo esto ha sido un sueño. Elena apoyó su cabeza en el hombro de Carlos. No es un sueño. Es el resultado de mucho trabajo duro y honestidad. De todos nosotros. Carlos asintió, besando suavemente la cabeza de su esposa. Tienes razón. Y prometo que seguiré trabajando cada día para ser merecedor de esta segunda oportunidad. A medida que pasaban los meses, la casa de los Alvarado fue transformándose. No solo físicamente, con las reparaciones y mejoras que Carlos y la familia habían realizado, sino emocionalmente. El ambiente frío y tenso que una vez había caracterizado el hogar dio paso a una calidez y apertura que todos podían sentir. Un día, casi 6 meses después del incidente, la familia se reunió en el patio trasero para una barbacoa. Era la primera vez que organizaban un evento así desde que todo había ocurrido, y había una sensación de nerviosismo y expectativa en el aire. Roberto estaba a cargo de la parrilla, con Carlos a su lado aprendiendo los secretos de su famoso asado. Elena y Beatriz estaban sentadas en la mesa del patio, preparando una ensalada y conversando animadamente. En un momento dado, Beatriz se levantó y se acercó a donde estaban Roberto y Carlos. Carlos, dijo, su voz suave pero firme, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. Carlos se giró para mirarla, sintiendo un nudo en el estómago. A pesar de todos los avances que habían hecho, aún había momentos en los que temía que todo pudiera desmoronarse. Beatriz tomó una respiración profunda antes de continuar. Quiero que sepas que te perdono. Completamente. El silencio cayó sobre el patio. Elena y Roberto miraban la escena con los ojos muy abiertos, apenas atreviéndose a respirar. Lo que hiciste fue terrible, continuó Beatriz, pero he llegado a entender por qué sucedió. Y más importante aún, he visto cuánto has trabajado para reparar el daño, no solo en la casa, sino en nuestra familia. Has demostrado una fuerza y un compromiso que me han hecho darme cuenta de lo equivocada que estaba sobre ti. Carlos sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Beatriz, yo, no sé qué decir. Beatriz sonrió suavemente. No necesitas decir nada. Solo quiero que sepas que te acepto como parte de esta familia. No como el esposo de Elena, sino como mi yerno, como parte de nosotros. Y entonces, para sorpresa de todos, Beatriz dio un paso adelante y abrazó a Carlos. Por un momento, Carlos se quedó rígido, demasiado sorprendido para reaccionar. Pero luego, lentamente, levantó los brazos y devolvió el abrazo. Elena, observando la escena, no pudo contener las lágrimas. Roberto, con una sonrisa emocionada, se acercó y envolvió a ambos en un abrazo grupal. Elena se unió a ellos, y por un largo momento, la familia Alvarado permaneció unida, las heridas del pasado finalmente comenzando a sanar. Cuando finalmente se separaron, todos tenían los ojos húmedos, pero había sonrisas en sus rostros. Bueno, dijo Roberto, aclarándose la garganta, creo que esto merece un brindis. ¿Qué les parece si abrimos ese vino especial que hemos estado guardando? Mientras Roberto iba a buscar el vino, Carlos miró a su alrededor. La casa, una vez escenario de su peor momento, ahora se sentía verdaderamente como un hogar.
Un hogar que habían reconstruido juntos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cuando Roberto regresó con el vino y todos tuvieron una copa en la mano, fue Carlos quien habló. Quiero proponer un brindis, dijo, su voz cargada de emoción. Por esta familia. Por segundas oportunidades, por el perdón y por el amor que puede superar incluso los momentos más oscuros. Por la familia, corearon todos, chocando sus copas. Mientras bebían, Carlos reflexionó sobre el largo y difícil camino que habían recorrido. Lo que había comenzado como el peor error de su vida se había convertido, de alguna manera, en el catalizador para un cambio profundo y positivo. Miró a Elena, que le devolvió la mirada con amor y orgullo. Miró a Roberto, que le dio un guiño de complicidad. Y finalmente, miró a Beatriz, que le ofreció una sonrisa cálida y genuina. En ese momento, Carlos supo que, a pesar de todo, estaban exactamente donde debían estar. Habían atravesado el fuego juntos y habían emergido más fuertes, más unidos y más sabios. La casa que una vez había destruido ahora se erguía como un testimonio de su viaje, reparada, renovada y llena de un amor que había sido probado y fortalecido por la adversidad. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el patio con una luz dorada, la familia Alvarado continuó su celebración. Risas y conversaciones llenaban el aire, reemplazando los ecos de conflictos pasados. Y en medio de todo, Carlos se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca había tenido realmente antes, un verdadero sentido de pertenencia. El camino hacia la redención había sido largo y difícil, pero estando allí, rodeado por el amor y la aceptación de su familia, Carlos supo que cada paso había valido la pena. Lo que una vez parecía un final devastador se había convertido en un nuevo comienzo, una oportunidad para construir algo más fuerte y más hermoso de lo que jamás hubieran imaginado. Y así, en el crepúsculo de ese día perfecto, la familia Alvarado miró hacia el futuro con esperanza y unidad, sabiendo que juntos podían superar cualquier desafío que la vida les presentara.